Ya está. Egunon, lurralde batzordea hasiko dugu, lehen puntua, kanon menpe dauden lurren ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onarpena. Primer punto, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de los terrenos a canon. Javi. Bueno, voy a hacer una breve contextualización de esta ordenanza y del histórico de los últimos años respecto a la gestión de los terrenos a canon. Hasta el año 2011 no se hacían convocatorias públicas para adjudicar los terrenos a canon. Básicamente el procedimiento consistía en que alguien solicitaba un terreno y si estaba libre se le adjudicaba. Si alguien se daba de baja y acudía acompañado de otra persona interesada, se le adjudicaba a esta persona. No había criterios públicos, ni baremación, ni ordenanza, y tampoco había iguales oportunidades de acceso para todos los vecinos. La primera ordenanza para regular los terrenos a canon en la historia del Ayuntamiento de Zaya se elaboró en 2014 y se aprobó por unanimidad en pleno. La única convocatoria pública de terrenos a canon que se ha hecho en la historia de Zaya se hizo en 2014 y se basó en esta ordenanza. En el expediente consta un informe técnico que explica por qué no ha habido una nueva convocatoria de terrenos a canon desde el 2014-2015. Por una parte, ese informe indica cómo se adjudicaron 18 lotes en diciembre del 2014 y otros 13 en marzo de 2015. Según criterio de la entonces secretaria, en la lista de espera solo se podían incluir nuevos terrenos a partir de 2018. En 2016 y 2017 se produjo la baja de 2 terrenos por defunción. Por todo esto, el informe dice literalmente que considerando la disposición de únicamente 4 terrenos para una posible nueva convocatoria durante el año 2017, el técnico que suscribe considera desproporcionada la cantidad de medios que habría que destinar para la misma, más si cabe teniendo en cuenta que a fecha 28 de febrero del 2018 muchas de las concesiones existentes caducaban. Esto ha regido, por tanto, la acción municipal al respecto y después de esos hitos históricos de tener una ordenanza pública y una convocatoria pública, este año era clave, el 2018, porque vencían aquellas adjudicaciones y la intención del equipo de gobierno es sacar la convocatoria pública en este año 2018 y atendiendo a los informes técnicos, primeramente, introducir modificaciones en la ordenanza de 2014 para mejorar su funcionamiento. Sobre la modificación propuesta, voy a hacer un breve resumen. Literalmente indica: visto los antecedentes, duración y la experiencia de la primera convocatoria, el técnico que suscribe considera oportuno la modificación de la ordenanza previa a la apertura de la siguiente convocatoria con objeto de agilizar los trámites y aclarar cuestiones de la misma. Al mismo tiempo, se está trabajando en el inventario municipal de bienes, con lo que se aclarará la titularidad de algunos terrenos que podrían ser incluidos en la próxima convocatoria. En este sentido, entre las modificaciones que se proponen están las siguientes. Por una parte, se propone una modificación en cuanto a la documentación que se solicita a los vecinos, porque la experiencia ha indicado que al aplicar la baremación se daban por buenos los datos manifestados por los solicitantes y después había variaciones al recoger la documentación. Esto generaba retrasos y por eso en la nueva propuesta se piden los documentos junto a la solicitud. Esto es uno de los cambios prácticos que se proponen. Hay otro cambio que se propone porque en la primera ordenanza había dentro de la baremación unos puntos adicionales por minusvalía y se pedía también un documento que certificara que había una compatibilidad de esa minusvalía con la labor precisa para mantener el terreno. Se pedía una especie de informe técnico. Solo hubo un caso de vecino que adujo que alegó una minusvalía, pero que finalmente no fue adjudicatario y no fue necesario aplicar esta cláusula. Pero se entiende que no es muy práctico pedir este documento y por eso se propone en la ordenanza pues, no exigir ese documento a aquella persona con minusvalía que opta a un terreno a canon. Hay otra modificación por requisitos legales en cuanto a la publicidad de las convocatorias. Hay una propuesta de quitar el párrafo donde dice depurar situación jurídica y física del terreno, porque realmente hasta que no esté claro la situación jurídica y física de un terreno no se incorporará en una convocatoria. Hay otra aclaración de que un cambio de titularidad sigue siendo la misma concesión, es una mera aclaración. Hay
Otra modificación en cuanto a la prórroga, en la ordenanza original ponía que debía pedirse prórroga 90 días antes de final de la adjudicación y se entiende que no es necesario pedir la prórroga porque en la siguiente convocatoria se conceden de nuevo esos terrenos a canon. Hay algunos cambios a lo largo de todo el texto por cuestiones de lenguaje de género que se ha intentado adecuar. Hay también una aclaración sobre a quién puede trasladarse la titularidad y también se introduce una declaración jurada para simplificar este trámite. Hay una aclaración sobre la obligación de retirar residuos al dejar la concesión, de tal forma que cuando retorna al ayuntamiento ese terreno a canon no tenga residuos en el mismo. Se quita también una coletilla sobre el pago en el que pone a partir del día siguiente, pues bueno, porque las condiciones en las que se debe efectuar el pago ya está recogido por otras ordenanzas fiscales. Hay también una modificación en cuanto a que si el concesionario no cumple con su obligación de poner el terreno en valor durante un año, básicamente pues se le quitaría la concesión. En el texto original había una expresión un poco ambigua entre se le quitará la concesión o se le incrementará el canon. Bueno, parece más inmediato que si no se cumplen los condicionantes establecidos, pues que se le quite la concesión. En cuanto a las convocatorias, en lugar de anualmente y vista la experiencia, se propone en función de la existencia de terrenos. Por eso también la lista de espera se propone que tenga vigencia hasta nueva convocatoria, para que pueda haber un colchón y un margen para poder agilizar esos terrenos que van generándose. Hay también un párrafo sin sentido a día de hoy porque menciona la primera convocatoria y se elimina. Se cambia la denominación pliegos por bases, por mayor concreción. Se aclara, hay una aclaración sobre el sorteo a realizar en caso de igualdad de puntos. La ficha descriptiva del terreno que había en el anexo 2 es más correcta que esté fuera de la ordenanza porque puede ser susceptible de modificación con la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos. Entonces, para no tener que luego volver a modificar la ordenanza, pues se propone quitarla del anexo 2. Se aclara lo que se considera un subarriendo, se especifica con más concreción hasta cuándo se devenga el canon, se especifica un informe necesario para poder aplicar la extinción por no aprovechamiento y se quita el plazo de 15 días para alegaciones y fecha de notificación de la caducidad, porque esto ya viene regulado por el procedimiento administrativo, sería solaparlo y un cambio en el procedimiento administrativo significaría tener que cambiar también esta ordenanza. Además, se incluyen dos disposiciones adicionales para formalizar los criterios sobre dos cuestiones relacionadas y, de alguna forma, recoger, por tanto, en la ordenanza la praxis que ahora mismo hay en el ayuntamiento para las dos cuestiones relativas a los permisos para recogida de leña y a la cometida de agua en suelo rural. También se añade un modelo de declaración responsable en caso de fallecimiento para simplificar el trámite y en el tema de la baremación se aclara la cuestión de la renta per cápita, se aclara cómo certificar un año en paro y se aclara también los 20 puntos adicionales otorgados por el cultivo de productos locales. En principio, traemos hoy la modificación de la ordenanza para su dictamen en comisión. La idea es llevarla para su aprobación en pleno, tras lo que habría 20 días de exposición pública, posteriormente la aprobación definitiva en pleno y de esta forma lanzaríamos la nueva convocatoria con esta nueva ordenanza cuyo proceso se iniciaría con la notificación a los actuales concesionarios de la caducidad de la concesión y la fecha de salida de la nueva convocatoria para que volvieran a presentar en caso de interesarles su solicitud. Habría una exposición pública de la nueva convocatoria y una vez recogidas las solicitudes se aplicaría esta baremación siguiendo criterios objetivos y se pasaría a la adjudicación, a la nueva adjudicación de esos terrenos a canon. Este es mi resumen de lo que propone la ordenanza. Si hay algún añadido técnico que se me haya quedado en el tintero. La exposición pública, según la Ley de Bases de Régimen Local, son 30 días, no 20. Yo he dicho 20. Sí, bien, vale. pues 30 días. ¿Algo más? No, ya se ha dicho, lo has mencionado todo. Vale, es que recasco. Pues esto es el resumen. Irene.
Sí, le paso el micrófono a mi compañero. Sí, algunas dudas sobre las modificaciones. Si os parece, voy por orden. En principio, quitamos la parte de que cada año el ayuntamiento convocará un concurso. Entiendo que esta modificación es para hacer más sencillos los trámites y pasamos de una cada año con trámites difíciles a sin trámites, no hay ninguna fecha para hacer convocatoria, ¿no? Es decir, no hay 4, no hay 6, en función de los... A ver, se entiende inicialmente el hecho de que las listas de espera tuvieran una duración únicamente de un año, obligaba a que cada año se hiciese una convocatoria, pero claro, no tiene por qué haber terrenos libres cada año. Entonces, una vez que se dispone de terrenos y se dispone que las prórrogas pueden ser ahora, a partir de la próxima convocatoria, de 5 años, o los que se adjudicaron en diciembre del 2014, 10 años, nos ponen los ítems de año 2000, del 2014-2024 y si se adjudican ahora, del 2018 al 2028. Entonces, más o menos cada 4 años habría que hacer, no obligatoriamente, pero sería recomendable. Vale, pero que no lo pone explícitamente en la... No lo pone porque tampoco es de obligado cumplimiento. Igual se me había pasado al leer. No, al tener las listas de espera vigentes hasta la iniciación de otra convocatoria, lo que facilita es que los terrenos continuamente puedan estar productivos. Un segundito. Una pregunta añadida a eso. ¿Y si hubiera en medio alguna renuncia? Hasta ahora no se podía utilizar si había pasado ya ese año de duración de la lista de espera. Si hay alguna renuncia, se podría tirar de la lista de espera. Quiero decir que ahora había una garantía para el ciudadano, para el solicitante, que es que independientemente de que esa garantía no se ha cumplido en estos 4 años, pero por la razón que sea, pero existía en la ordenanza esa garantía, y es que todos los años había una obligación de sacar una nueva convocatoria. Es decir, que si ha habido una renuncia en el ínterin, pues como muy tarde al año siguiente, ¿no? Ese terreno va a salir una convocatoria pública para que a ella pueda acceder el que se ha quedado en el camino en la convocatoria anterior o uno nuevo que pueda optar, ¿no? Eso ahora no va a ocurrir porque no hay una obligatoriedad de sacar una convocatoria todos los años. Con lo cual, si lo que se pretende más o menos es una rotación de los terrenos en función del tiempo máximo que establece la ordenanza que lo pueden tener, ¿qué ocurre con esas personas que en el ínterin, o sea, con esos terrenos que en el ínterin puedan quedar libres? Hay que esperar a que... No, se coge la lista de espera. Si hay una renuncia de un terreno, se coge la lista de espera. Y luego es cuestión del ayuntamiento de convocar una convocatoria una vez que... Y si no hay esa... A ver, claro, esa lista de espera se ha obtenido, entiendo, de los resultados de la convocatoria anterior. Entonces, imagínate que esa persona no se presentó, porque estamos hablando de un plazo largo de tiempo, estamos hablando como un poco de 4, 5, 6 años. Entonces, en 6 años esto suele tener bastante, bueno, en algunos casos no, pero puede haber rotación, porque puede surgir una nueva necesidad o lo que fuera. El caso es que en el camino hay una persona que ha renunciado, ese terreno se queda libre y puede que en la lista de espera no haya o ningún interesado o yo qué sé, o que no hay lista de espera para ese terreno, también puede darse. Y sin embargo puede haber personas en el municipio que quieran optar a eso. Quiero decir, se pueden dar muchísimas circunstancias y ya termino, le paso la palabra, pero es que este punto sí que me parece importante porque ahí sí que creo que hay una pérdida de garantías para los ciudadanos por el hecho de que, por simplificar trámites de gestión,
no estemos estableciendo un límite de mínimo más o menos de tiempo para hacer para que el propio ayuntamiento se obligue a sí mismo a sacar una convocatoria. Yo creo que esto se podría hacer cumpliendo un poco los dos objetivos, diciendo bueno, pues que la convocatoria será como máximo o como mínimo, depende de dónde lo enfoquemos, por ejemplo, cada 2 años, para que no sea cada año, cada 2 años, a salvo de que salvo que no haya terrenos disponibles, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, si no tienes terrenos, obviamente no lo vas a sacar, pero si hay terrenos, yo pienso que estás limitando el derecho del vecino. Hombre, esa es una opción. Otra opción, a ver, antes de decir la otra opción, dada la experiencia y las continuas consultas sobre terrenos a canon que hacen habitualmente al técnico, hay, o sea, hay la gente, aún estando en la lista de espera, siempre está interesada, independiente, o sea, por la experiencia, ¿eh? Puede ser, se pudiera dar el caso, evidentemente, todo es posible, que ocurriera lo que comentabas. Una solución podría ser que las listas de esperas fueran abiertas y que se pudiera incluir, pero tiene que haber convocatoria por el medio. Porque no puede ser que estés incluyendo a unas personas en la lista de espera a través de una convocatoria pública cumpliendo unos requisitos y a otros los incluyas pues de otra forma. No puede ser. Por eso digo que la garantía para las dos partes, para la administración pública y para el administrado, para los vecinos, es la convocatoria, que ya se queda trabajo, pero que es absurdo hacerla y que no tiene sentido hacerla si no hay terrenos disponibles. Pero tampoco podemos presumir que no los va a haber, porque puede ser que sí los haya o haya personas interesadas, al menos a 1 o a 2. Y si la convocatoria tiene que ser solo para 2 terrenos, bueno, pues tampoco es tan grave hacerla, tampoco da tanto trabajo. Te aseguro que da muchísimo trabajo. Si es te solo para 2 terrenos, te lo aseguro. Si es solo para 2 terrenos, dará menos. Mi No, sugerencia sería que se pusiera algo. O sea, por la experiencia, el trabajo lo da la presentación de documentación y sobre todo su comprobación. Su comprobación, la inserción dentro de la baremación, el cálculo de la puntuación, es lo que genera trabajo. Si para 2 terrenos se presenta la misma gente que para los 31 o 32 que se hicieron en la convocatoria, había 200 solicitudes, calcula que por cada solicitud mínimo son como 4 documentos mínimo para cada solicitud. Para 2 terrenos únicamente se pueden presentar 200 o 300 personas, independientemente de que sean 2 terrenos. O sea, el número de terrenos disponibles no afecta al número de personas, o sea, no es proporcional. Entonces, te aseguro que genera muchísimo trabajo. Pues me estás dando la razón, porque si puede ser que se presenten 200 o 300 personas, son 200 o 300 personas del municipio a las que les estamos de alguna manera coartando ese derecho a obtener ese terreno. Esas personas ya están en la lista de espera porque estaban interesadas. Pero si no hay renuncia, pero esa lista de espera es lista de espera. Quiero decir, en este momento estamos hablando de que pueda haber un terreno disponible que al de 2 años se pueda sacar y lo puedan disfrutar, o la alternativa, si no modificamos esto, es que están en la lista de espera, que pueden estar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y que puede darse la oportunidad o no. Porque estar en lista de espera no garantiza que me van a dejar la vacante. Sin embargo, tenemos otra vacante que no la estamos sacando. No, eso sí que no lo entiendo. Si hay una relación de personas en la lista de espera, todas esas personas, si hay una renuncia de cualquier otro terreno, estarán disponibles para hacerse con ese terreno. O sea, la lista de espera, que igual es que no lo he interpretado yo bien. Vamos a ver, si yo me presento para este terreno... No, es que... este terreno... No, a ver, tú puedes tener la intención
de que se te adjudique un terreno en concreto y no querer ninguno más, el ayuntamiento va a ofrecer los terrenos que haya disponibles. Sí, decir, tú vas a estar en la lista de todos los terrenos. De todos. De todos. O sea, no es que yo he solicitado para este y para este otro no estoy en la lista de espera. Yo estoy en la lista de espera para todos a la para vez. todos con iguales condiciones. Lo único que sí que se modifica en función de la situación del terreno es dentro de la baremación es el parámetro de distancia al domicilio, que tendrás más puntos para un terreno que se sitúe más cercano a tu vivienda que para otro que esté más lejos. Es lo único que cambia. En este caso, estoy de acuerdo que los de la lista de espera, bueno, están ahí y pueden tener el mismo derecho que si se saca convocatoria que si no se saca, porque ya están en la lista de espera. A quien estaríamos limitando el derecho es al que no está en la lista de espera y en ese periodo de tiempo quiera entrar a la solicitud de un terreno. Ahí, a ver, teóricamente habría un margen de, si no se presenta, imaginemos, en el 2018, si la próxima se saca en el 2022 o en el 2022, que no haya, o sea, que alguien esté interesado en presentarse en que se le adjudique un terreno, alguien que no lo haya hecho hasta ahora, que le venga el propósito de tener un huerto, que puede darse, pero, fácilmente. Pero bueno, no sé hasta qué punto la gente que se ha apuntado ahora o que lleva más tiempo interesada en ello y ha presentado la documentación en su momento anteriormente tiene más o menos derechos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho. Si el que ha estado atento y lleva más tiempo interesado, pues igual tendría que tener ese plus. Pero bueno, es... Bueno, no, está claro. Perdón un segundo para ver si puedo sintetizar una idea. Corrígeme si me equivoco, por favor, Javi. Desde la convocatoria que terminó de adjudicarse en 2015, marzo del 2015, hasta el día de hoy, creo que ha habido 4 bajas de terrenos. Eso es. Bien. Esas 4 bajas de terrenos no se han podido adjudicar a nuevos vecinos de la lista de espera porque había la limitación de que la lista de espera solo duraba un año. Eso es. Esas 4 bajas de terrenos, con la nueva ordenanza que se trae hoy, se habrían adjudicado a las personas que estuvieran en esa lista de espera. Eso es. Bueno, inicialmente había 2 que eran 2 terrenos que no se habían metido dentro de la convocatoria y según la instrucción de la secretaria anterior decía que esos terrenos, para adjudicar esos terrenos, se tenían que haber incluido dentro de la convocatoria y por lo tanto no se podía utilizar la lista de espera para adjudicar esos terrenos. Había que esperar a la siguiente convocatoria. Es una cuestión también que se intenta modificar o aclarar dentro de esta modificación. En resumen, que los 4 casos que se han producido en estos últimos 3 años de bajas de terrenos, con esta nueva ordenanza se podrían haber adjudicado a las personas de la lista de espera que se hubieran presentado en ese momento. Eso es. Vale. Entonces, precisamente la experiencia de estos años es la que dicta estas modificaciones en la ordenanza. Eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo de que la garantía es la convocatoria, que son las palabras que has dicho, Irene. Efectivamente, la garantía para toda la ciudadanía es la convocatoria, cosa que no se había producido nunca en la historia de este municipio, nunca, hasta el 2014. Por eso estamos avanzando y muy mucho. Ahora hay una convocatoria pública con unos criterios públicos y objetivos, cosa que no había antes. Y esa convocatoria pública y esa ordenanza la mejoramos hoy. Evidentemente, lo que es evidente es que se adjudica mucho más rápido y mucho más ágil a dedo que con una convocatoria pública. Vuelvo a explicar cómo se hacía hasta ahora. Cuando alguien quería dejar de usar un terreno, si venía con su amigo, con su primo, con quien fuera a este ayuntamiento, directamente ese terreno que dejaba A se le daba a B automáticamente, sin dar opción a ningún otro vecino del pueblo. Yo esto lo llamo a dedo. Esto se llama adjudicar a dedo. Entonces, lo que conseguimos en el 2014-2015 es pasar de adjudicaciones de los terrenos a canon a dedo, y muchas personas de este pueblo tienen muchas historias que contar al respecto, a hacerlo con una convocatoria pública objetiva y con unos criterios objetivos. Y lo que estamos proponiendo ahora es mejorar esa ordenanza y mejorar esa convocatoria.
Perdón, puedo más que nada por aclarar una cuestión respecto al punto anterior, o sea, respecto a la primera parte de la exposición del alcalde, que creo que es muy importante. Corrígeme también si me equivoco. El alcalde dice que en este momento se toma esta decisión de modificación de este punto y se quita lo de la convocatoria anual porque esos terrenos que a la luz de la ordenanza anterior no se podían haber sacado porque la lista de espera expiró y esas personas no se les podía haber dado el terreno porque la lista de espera expiró y sin embargo ahora, quitando esa limitación del año, como la lista de espera no expira, está vigente permanentemente hasta que se saque la convocatoria, que no sabemos cuándo va a salir, pues sí se le podía haber adjudicado, ¿no? Ese es lo que ha dicho el alcalde. Claro, pero eso tiene trampa, porque, corrígeme si me equivoco, con la ordenanza anterior, evidentemente expira la lista porque hay una obligatoriedad de sacar la convocatoria anual. Es decir, que expira la lista a partir de un año si no se saca la convocatoria, pero si se saca la convocatoria anualmente y han pasado 4 años, desde el 2014 hasta el 2018, en los que este ayuntamiento ha decidido no sacar convocatoria, obviamente esas personas están esperando. Si yo saco convocatoria, pueden concurrir a esa convocatoria y esa interpretación que ha hecho el alcalde, desde mi punto de vista, es tergiversada y está queriendo dar a entender algo que no es. Porque esa convocatoria, si se hubiera cumplido la ordenanza, se hubiera sacado anualmente y esas personas no hubieran perdido ningún derecho. Hoy, yo lo único que planteo en este punto es que independientemente de que se diga que la lista de espera no expira y independientemente de que se quite el plazo de un año, que puedo entender que es demasiado ajustado, bueno, pues que se establezca un límite, o 2 años o 3 años, que no se deje el albur de no se sabe qué, porque puede haber circunstancias y derechos de vecinos que se quedan sin cubrir. A ver, como planteaba inicialmente, la duración de las concesiones no se ha modificado. Sigue siendo de 10 años para una concesión inicial y una prórroga de 5 años para las prórrogas. Por lo tanto, como he planteado al principio, para las que se adjudicaron en el 2014, la concesión será hasta 2024. En el 2024 no hay una obligatoriedad porque se tienen, según mi criterio, se tienen que valorar muchos aspectos dentro de para la convocatoria de de los terrenos. Hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. Y luego, por otro lado, los que se adjudiquen ahora en el 2018 tendrán las prórrogas en el 2023. Habría que volver a meterlas dentro de la convocatoria y para el 2028, entonces en el 2023 una convocatoria, en el 2000 esa es la teoría, que luego por diferentes factores en ningún momento cuando se ha propuesto esta modificación se ha planteado el hecho de dejar a ningún vecino sin su derecho a un terreno a canon pensando en que no se va a volver a sacar ninguna convocatoria de ninguna de las maneras. O sea, se ha planteado desde el punto de vista de agilizarla. No ha habido un planteamiento enrevesado de ahora vamos a dejar a un vecino sin su derecho porque no vamos a sacar una convocatoria anual ni la vamos a sacar a 2 años, de ninguna manera. Los cambios que se han planteado ha sido únicamente para agilizar. A lo que íbamos es que si tenemos tan claro esas dos fechas y parecen lógicas, que es 2023-2028, pongámosla en la ordenanza, es lo que entiendo que sería lo correcto. Obligarnos a nosotros mismos
a decir, oye, si las lógicas son 23 y 28, pues pongámoslo en el papel que son el 23 y 28 y lo dejamos zanjado. Era el espíritu del comentario que hacíamos tanto Irene como yo. Bueno, sí. disculpa, pero ¿y si en vez de 2023 es el 2024, Puedes 3 poner- meses más tarde, pues puedes poner como- creo que tampoco, no sé, es encorsetarse de una manera que es una cuestión de flexibilidad. Las concesiones dentro de esta modificación que se propone se prorrogan automáticamente hasta la siguiente convocatoria. Entonces, si pasan 3 meses desde la caducidad de los terrenos hasta que se convoca una convocatoria, tampoco creo que... Es que estoy de acuerdo, pero no nos obligamos. Esa es la historia. Bueno, seguimos, si os parece. En el artículo 6.2 viene que será automática la prórroga de la concesión una vez se complete el periodo de concesión. ¿Va a existir una resolución explícita que se le dé al vecino que se le prorroga? Se plantea que como la prórroga es automática, no se le notificará. Se le notificará una vez que haya una convocatoria en la que se le diga usted tiene que presentar la documentación si quiere continuar o ser susceptible de ser prorrogada la concesión otros 5 años. Es decir, si no ocurre eso, él no va a ser consciente, se lo digas al principio, pero imagínate que hay un cambio de titularidad por un fallecimiento o lo que sea y no es consciente. Es decir, no va a haber yo lo que pregunto es si en esos 10 años más 5, en el más 5 va a haber alguien que le diga un papel que le aparezca a ese señor y le diga, oiga, que usted sepa que está en prórroga. Sigue siendo suyo, no se ha presentado nadie tiene más de 30 puntos que usted. No es así. No es como lo estás planteando. Es una vez que se inicia una convocatoria a ese vecino que ya es concesionario de un terreno y que es susceptible de ser prorrogada su concesión durante 5 años, se le indica, usted tiene que presentar, si quiere continuar otros 5 años más, aparte de los 10 que ya ha estado, tiene que presentar para tal fecha la documentación que acredita la puntuación dentro de la baremación. O sea, que se le va a informar. Vale, se le va a informar que tiene que presentar los papeles, se le va a ver que nadie tiene más de un 30 que él y a partir de ahí se le va a prorrogar 5 años. Vale, ¿va a haber una resolución? Eso es, sí. Vale. Sí. Esa era mi pregunta. Vale. En el artículo, seguimos en el mismo, en el 6. En el 6.5, en el último párrafo, en azul, que es que se incorpora, dice, en el caso de que la fianza constituida no alcance el valor para reponer en valor, bueno, repite, el terreno en su estado original y la causa fuera imputable a la persona concesionaria, ¿ha habido algún caso? Es decir, alguien... Todavía que se le haya... Hasta ahora no se... Es decir, se mete porque ha habido algún caso y no había esa... Hasta ahora, hasta la entrada en vigor de esta ordenanza, no se disponían fianzas. Entonces, el ayuntamiento no tenía nada para reclamar a una persona que hubiese hecho cualquier cosa en el terreno irregular que se le pudiera... Mi pregunta es, ¿ha habido que reclamarle a algún propietario dinero porque no haya estado en el estado original y haya tenido que hacerse cargo el ayuntamiento de ponerlo otra vez en... No ha habido que reclamarle porque no se podía. Sí que había cosas dentro de los terrenos que habría que haberle requerido. Lo que pasa es que no teníamos herramientas para... Vale, y por eso se mete. Por eso se mete, efectivamente. Bueno, ya se metía dentro de la ordenanza. Lo que se hace aquí es se aclara un poco la cuestión de... Se ponía... Creo que era restituir al estado original el terreno. Si se han hecho mejoras, tampoco es cuestión de que las mejoras se quiten. Está claro. Vale, en el artículo 7.4, 7.3 y 7.4, habla sobre el tema de los terrenos cedidos para uso forestal. ¿Cómo se gestionan los usos forestales? Quiero decir, si alguien va a plantar pinos, robles o lo que vaya... Este párrafo únicamente se aplica a los consorcios que se tenían establecidos anteriormente a la entrada en vigor de esta ordenanza, que había unos cuantos.
ahora no se permite la plantación de Forestal, aprovechamiento forestal. el aprovechamiento forestal, un nuevo aprovechamiento forestal. Vale. O sea, entiendo, los que estaban hasta antes de la se le entrada a respeta. 50%, ya de lo que viene en otro artículo, Eso es. historia. Vale, no se permite. Vale, esa es la duda que nos quedaba. Vale, la convocatoria ya lo hemos hablado, esto también. Un segundillo, mientras buscas la siguiente. ¿Y qué se hace ahora con los terrenos que puedan tener solamente vocación forestal? Los utilizaría el ayuntamiento. O sea, plantaría el Sí. propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento Sí. los usará para uso forestal. Vale. Eso es. Vale. Vale. El tema del sorteo, artículo 13.5, se va a hacer un sorteo una vez que están todos los adjudicatarios en la lista de espera, pero sigue siendo la baremación la que mande sobre ese sorteo. Primero baremación y después sorteo. Es decir, El orden de los factores en este caso no altera el producto. vamos a discutirlo. Dime. Os lo puedo asegurar. Vale. Por la experiencia de la convocatoria anterior se hizo un sorteo, ahora no recuerdo si antes o después de la baremación, porque se podía dar el caso, y de hecho se dio, de que había unos cuantos empates. Entonces, lo que se hizo fue meter a todos los solicitantes dentro del bombo. ¿Empatados o no? Empatados o no, y entonces, según el orden de aparición, tenían un número. Y luego, en caso de empate, el que primero hubiese aparecido es el que... Vale, pero con criterio de baremación. Efectivamente. Vale, pues eso es lo que vamos. No, pero el sorteo da igual que lo hagas antes o después. Estoy de acuerdo. Pero menos me quedaba la duda de si Irene tiene 2 puntos, yo tengo 4. Empato contigo con 4. Efectivamente. Hay un sorteo, Irene sale porque primero. Entonces no haría falta una baremación, sino que sería por sorteo. Eso es lo que es diferente. Eso es lo que nos quedaba la duda leído el artículo. Si es así, no tengo nada que decir. Vale. En cuanto a la formalización de la garantía y de la concesión, artículo 14.1, cito lo que ponemos, no lo que quitamos. Previamente a la adjudicación del terreno, se cursará visita al terreno junto a la persona responsable de la oficina técnica en el que se indicarán las características principales. Y lo que hemos quitado, se rellenarán fichas del tipo contenidas en el A2, en el anexo 2, perdón. ¿Va a haber algún documento que diga en qué condiciones está el terreno en el momento de entrada? ¿Dónde estamos? Artículo 14.1. Quitamos, una vez adjudicado el terreno, se visitará con el personal del ayuntamiento y se rellenarán las fichas tipo. Ya no hay fichas tipo, entiendo. Y aparece, previamente a la adjudicación del terreno, se cursará visita, solamente visita, en el que se le indicará al adjudicatario las características. Ya no hay documento. Parece. Vale, lo de quitar la ficha de la ordenanza era una cuestión que me planteó Elena porque entra en vigor un reglamento después de protección de datos que viene de una directiva europea que modificará. Entonces, si posteriormente el reglamento va a hacer que se cambien cuestiones de la ficha, si la metemos en la ordenanza nos obliga a tener que modificar la ordenanza. La ficha se seguirá rellenando en las mismas condiciones. Lo único que me parece un criterio correcto que no tener que modificar todas las ordenanzas. De hecho, se metía también, yo había incluido un formulario de presentación de solicitudes en el cual se recogían y por la misma razón no se incluye porque generaría luego problemas a la hora de... Nos queda esa duda. Si desaparece la ficha, como sabemos, a 15 años, ¿qué era lo que había allí? Que esperemos que dures muchos años, pero si igual tú no estás y el nuevo que venga igual no lo sabe. En el capítulo cuarto, artículo 18.b, punto 2, apartado B,
pone la falta de aprovechamiento personal por la persona adjudicataria del espacio concedido o el no uso de las parcelas durante un año sin causa justificada bastará con informe para ello. Bastará informe del personal técnico del Ayuntamiento de la Policía Municipal advirtiendo la presencia en repetidas ocasiones de personas ajenas a la concesión. Esto es las causas que harán extinción de la concesión. Aquí se habla de en repetidas ocasiones. Sé que después aparece mínimo 2 en un año. Me genera dudas si no está vallado el terreno. Quiero decir, si yo tengo vallado mi terreno y aparecen dos cabezas de ganado o lo que sea dentro de mi propio terreno, si lo tengo vallado más de 2 al año podemos estar incluso de acuerdo. Pero si no lo tengo vallado me genera alguna duda el que, porque el del vecino... Pues, si no lo tienes vallado tienes un problema porque tienes obligación de tenerlo cerrado. Tienes obligación. Sí, lo pone dentro de las obligaciones, una es la de tenerlo delimitado. Supongamos que no, pero el no tenerlo vallado implica me lo quitas. No. Entonces... No se te quita, pero se te instará y formulará, no sé si es una falta leve o... ¿Y 2 por qué? ¿En algún sitio hemos visto que haya una ordenanza o por qué? Por establecer un número. No era, a ver, no es por la experiencia de las veces de lo que se hacía antes, que si no se pone ese número, si no se establece un número, no sé, luego es difícil de aplicar. Pero eso lo entiendo porque me imagino que te refieres a los supuestos en los que adjudicatarios han ganado al ayuntamiento las retiradas del terreno a través de los tribunales. Pero, claro, ahora ponemos el límite de 2, ¿no? Porque si hay 2 veces que pasa el ganado del vecino a mi terreno, pues ya se supone que lo he adjudicado. A ver, si el ganado es del terreno colindante... Ya, pero eso no lo dice la ordenanza. La ordenanza lo que dice ahora con la modificación es que se aparecen 2 veces al año cabezas de ganado, que puede ser una vez y otra vez, según dice la ordenanza. Yo como técnico no tengo tan mala fe como ya para... Lo sé, pero ya lo sé, pero cuando se hace un documento jurídico, o sea, una ordenanza, es una regulación jurídica, nunca, creo yo, o al menos es lo que yo he aprendido, nunca hay que pensar en lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo haría. Aunque la estés haciendo tú, el legislador, o aunque la estés proponiendo tú, miento, porque los que la vamos a hacer, lo que las vamos a aprobar somos nosotros. Entonces, claro, yo no puedo pensar en tu buena fe, que no la discuto en ningún momento, pero las cosas tienen que quedar reguladas y reflejadas. Y si queda regulado o reflejado algo que no, o que yo en este momento, nosotros, como responsables de nuestro voto y de la representación del pueblo que tenemos, consideramos que no es una garantía para el ciudadano o que puede llegar a ser un problema, pues lo tenemos que decir. Y a mí me parece que es muy sencillo que en un momento dado, porque pasa muchas veces, incluso aunque no esté vallado, porque se puede romper el vallado, porque el vallado puede estar mal hecho, porque, en fin, 1000 causas que se dan en el monte. Que se pase 2 veces al año el ganado, pues hombre, yo creo que no es tan difícil. No sé, entiendo que alguna garantía tenéis que poner, porque también entiendo que no está, o sea, que hay que garantizar que no se readjudique, vamos a decir, ¿no? Pero no sé si esa es, o sea, esa es la más rápida, la más sencilla desde el punto de vista de amarrarlo como ayuntamiento, pero hombre, yo creo que esa deja, creo que puede ser problemática. Y creo que no deja mucha garantía al adjudicatario, que puede ser también de la misma buena fe. Y le ha ocurrido que le ha pasado el ganado y no lo ha controlado porque no va a estar el 100% del tiempo allí. No lo sé. Si tienen que ser más veces repetidas o a lo largo de más años o no lo sé cómo puede ser, pero yo le daría una vuelta. Dentro del procedimiento, como
y dentro del Estado de Derecho tiene derecho a presentar alegaciones y a justificar el hecho de que ha sido el vecino que me ha roto el cierre para que entrase mi ganado, para que entrase su ganado, o se le rompió y no tuvo tiempo, o creo que y por otro lado creo, o si queréis se podría añadir, se le advertirá previamente al primer informe. No hay ningún inconveniente porque de hecho se hace antes de... La ley de procedimiento Está regulada. La ley de procedimiento establece el apercibimiento en un primer término. Si quiero decir, tú antes de multar a alguien o abrirle un expediente, puedes apercibirle. Puedes no hacerlo, pero puedes hacerlo, Eso es. que es una buena práctica. Suele ser una buena práctica para... ¿No tenéis no sé. así recogido en el punto tercero, que una vez que se realice el informe se le remite al afectado para que pueda presentar alegaciones? Sí, a ver, Elena. Se da trámite de audiencia bien. para que alegue lo que... Bien, pero la ordenanza dice lo que dice. La ordenanza dice que si 2 veces se ve que al menos una cabeza de ganado ha pasado al terreno de ese adjudicatario, estaría en una causa de retirada del terreno. Otra cosa es luego la interpretación que haga el técnico, las alegaciones que hagan ellos, etcétera, etcétera. Pero la ordenanza dice eso. A nosotros nos parece excesivo para el vecino. Esta igual es más para Elena, no por nada, sino porque es de leyes. En el punto 3, justo en el que acabas de leer, quitamos los plazos. Por algo se entiende que son los plazos de jerarquía. Es que yo también admito que no soy... Por un periodo de las alegaciones de 10 días, en realidad tú te tienes que ir al plazo que te marca la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Entonces no tiene sentido. O sea, tú vas a seguir el procedimiento administrativo común, la 39/2015, a la hora de dar las alegaciones. Vale, ¿son 10 días? Sí. Vale. Creo que sí. Es que igual era más fácil ponerlo de cara al que si alguien... No. Vale, no, porque como vamos a seguir el procedimiento administrativo, si el procedimiento administrativo desde el gobierno se les ocurre modificarlo, tendríamos que modificar la ordenanza. Sí. Vale. Vale, yo me ponía en la piel del vecino que tiene la ordenanza por eso igual se y que sabe los días. Que igual por eso se ponían 15 días, que sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo, pero si luego el procedimiento administrativo nos dice que son 10 días, pues nosotros no podemos... Creo, no podemos cumplir. Vale. Y hace referencia a esa ley en el que se reflejan los 10 días o en sus modificaciones posteriores. Bueno, ¿me explico? No ir a los 10 días, pero sí al plazo de... A 10 días ni superior a 15, es lo que dice la ley. Vale. Entonces, bueno, o sea, tienes ese margen, pero o sea, mínimo le tienes que dar 10 días para... sí, estoy de acuerdo. Sí. Yo lo que digo es referenciarlo para que el vecino que tenga la ordenanza sepa dónde tiene que ir a buscar y no se vuelva loco y empiece a preguntar, oye, ¿y ahora qué periodo me aplica? Si tú aquí le pones la ley del barra... Si empiezas a nombrar Sí. todas las leyes dentro de todo lo que regulas, está claro que a esta administración se le ha de aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Es que ese es su carril, no tiene otro carril, o sea... No, lo que se refiere, Kepa, es que el vecino no va a saber cuánto plazo tiene, pero eso se le dice cuando se le notifica, se le dice que tiene 10 días para presentar alegaciones. Bien. Entonces ya está resuelto. Vale, esto está... Vale, adicional primera. El tema del agua, del abastecimiento de agua de la conexión, ¿es porque ha habido alguna toma ilegal o alguien que después no ha quitado la...? Es por establecer un criterio de cuándo se da... Esto fue inicialmente por una recomendación del Consorcio de Aguas, porque se han dado casos previos en los cuales hay en suelo rural hay conexiones de abastecimiento de agua legales o sea, la toma de agua se dio porque en aquel entonces el ayuntamiento consideraba oportuno concederlo. Ahora lo que se ha establecido es un criterio de cuándo se concede una toma de agua dentro del suelo rural. ¿Se la ha denegado a alguien en estos años? ¿No? ¿Alguien ha venido a pedir? Sí.
Sí, a ver, no se le ha denegado formalmente porque no ha hecho la solicitud, pero sí que ha venido a consultar. El hecho de las tomas de agua exige, o sea, es un tema relevante porque una vez que se hace la toma de agua, aunque inicialmente la pague el vecino, luego el mantenimiento es del ayuntamiento. Entonces, hay que tener en cuenta cuando se adjudica, si es relevante porque hay una actividad económica agrícola que va a generar trabajo, pues entiendo yo que es un buen criterio. Vale, creo que es la última, si Irene no tiene otra. En el punto 10, cultivo de productos locales, ¿existe una lista? ¿Se va a hacer una lista actualizada? Es que pone criterio de la oficina técnica. Sí, inicialmente habíamos establecido unos cuantos, lo que pasa que si aparece dentro del municipio un producto autóctono que tiene Que haya que incluir. acreditado que es de aquí desde hace muchísimos años, etcétera, limitarla solo a esos productos nos parecía inicialmente yo ponía esa lista, luego comentándolo con los compañeros sí que vimos que era mejor dejarla un poco abierto, y si algún vecino proponía yo voy a poner unos puerros que tenía mi bisabuelo de toda la vida, valorarlo, pues, se estudiará a ver si realmente estos puerros se pueden considerar, por poner un ejemplo, o no. Vale. Al hilo de eso solo. Por ejemplo, la producción de carne, ¿la consideráis producto local? Habría que ver la raza. Que es la clave. Que creo que es la clave, porque se puede valorar nos pondremos en contacto con el Departamento de Desarrollo Agrario de la Diputación para que nos ayuden en ese sentido. O sea, creo que es lo más conveniente. Bueno, ellos te podrán hablar de producción, pero de producto local para la Zaya, raza de cuál. Hombre, creo que no hay una raza específica. Bueno, el burro encartado. Sí, pero bueno, ese no se hay come unos cuantos. habitualmente. A ver, que con cada generalizar a mí nunca me gusta, pero en este caso, para cada producto o para cada animal en concreto, se estudiará, o sea, sin ser restrictivos y siempre acreditando o justificando el hecho de que se considere o no un producto local. Vale. Gracias por la paciencia. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Reservamos para ti. Pues, así. Bigarren puntua, eskariak eta galderak. Segundo punto, ruegos y preguntas. ¿Tenéis algo? Vale. Pues, batzordea bukatu dugu. Marcatu, lo único, estas sugerencias que hemos hecho sí se pueden modificar en la ordenanza, pero bueno, eso, vamos, esa era nuestra intención a la hora de plantearlo.